Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la sede del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, sobre todo, muy contentos que están presentes. Como conocemos, la mayoría es la primera vez que está aquí. Entonces, le contamos, en este instituto, creado en 1938, se basa en difundir la vida y obra de Juan Manuel de Rosas, estudiar sobre la Confederación Argentina, hablar sobre los caudillos federales y tratar sobre los historiadores que no solo integraron a lo largo de todas estas décadas la institución, sino aquellos que abrazan el revisionismo histórico. Dentro de nuestras tareas se encuentra la de investigar, divulgar y homenajear. En el marco de la divulgación, nosotros habitualmente, de febrero, marzo hasta diciembre, desarrollamos actividades varias en este salón, sea homenajes, presentación de libros o conferencias magistrales. Sea de temática histórica relacionada mayormente con Juan Manuel de Rosas, como con temas que atañen a las ciencias sociales, la historia, la ciencia política, yo soy politólogo y demás. En este caso nos lo pide un amigo de la casa, que es un gran título, amigo de la casa, gracias, el doctor Antonio Las Heras, que aparte compartimos institución en el Instituto Nacional Newberiano, siendo él académico de número del mismo, y la idea que le expresa a nuestro presidente, el doctor Alberto Gelicantilo, que les manda saludos a todos ustedes y que por estar de vacaciones no se encuentra en estos momentos, es plantear, cumpliéndose un aniversario, de hecho estábamos hablando de la partida física del doctor Quevedo, que Antonio pudiese hacer una semblanza sobre él mismo, explicarse todas sus actividades en el marco universitario y académico, y dentro de todo también conocer nuestras instalaciones, actividades y demás. Así que simplemente es para darles la bienvenida, para saludar a Antonio, para estar muy contento, a pesar del calor, que ustedes hayan podido venir y disfruten de la charla. La mayoría lo conocen, así que eso ya es un background importante. La charla, el conocimiento y el don de ser que tiene el doctor Antonio Las Heras. Así que lo dejo con él. Muchas gracias. Gracias. Primero agradecerle al licenciado Pablo Vázquez, que es el secretario del Instituto Rosas, estas palabras y su presencia. Al doctor Alberto Gelicantilo, presidente del instituto, que también cuando le dije que quería hacer este homenaje al padre Oscar González Quevedo, inmediatamente me dijo, sí, lo conocí en su momento, etc. Las puertas del instituto están para el homenaje que quieras hacer. Es una fecha complicada para estos homenajes, no porque la gente no venga, acá el auditorio está lleno, es la mejor demostración, sino porque la mayoría de las instituciones culturales, por algún motivo que tendrán que rever, porque podría ser que hace 20 o 30 años se dijera actividades culturales en enero no hay en Buenos Aires, pero hoy sostener eso es no conocer la ciudad de Buenos Aires ni a sus habitantes. Nuestras inquietudes continúan, además, tenemos muchas cosas para hacer, muchas más que antes, más posibilidades, de manera tal que más de una institución cultural va a tener que pensar para el año 2026 que enero y febrero la vida continúa en la ciudad de Buenos Aires y van a tener que abrir sus salas. Después, si hay aire acondicionado, no hay, si hay el ventilador, son detalles para los que realmente tenemos interés, nos concentramos en lo que estamos haciendo y el calor se disipa automáticamente. Adelante, adelante, pasen, acomódense. Además, ¿por qué había que hacer
esta reunión hoy, 8 de enero, porque es hoy, 8 de enero, que se cumplen 5 años de cuando en el año 2019 desencarnó en Brasil el padre Oscar González Quevedo, verdadero precursor de la parapsicología iberoamericana. Porque no es que se hizo conocido en parapsicología en Brasil, Argentina, no. En España, en México, en todo el mundo hispanoparlante. Era una personalidad extraordinaria, de aquellas que yo he podido admirar para buscar incorporar una forma de vida así. Yo, si ustedes me pidieran que sintetizara la personalidad de González Quevedo en 3 palabras, diría anormal, atípico y diferente. Piensen que en ese 8 de enero de 2019, cuando desencarnó, en ese 2019, de haber continuado en este plano, iba a cumplir 90 años de vida. Es decir, una vida muy transitada. Y algunos podrán decir, pero la vida de un sacerdote tiene... sacerdote jesuita para mejor, la compañía de Jesús, tienen tantos templos, lugares, conventos. Sí, claro, pero González Quevedo, ante todo, y digo ciertas cosas que me las dijo personalmente, no en conferencia de mar, tomando un café, almorzando, cenando, después voy a explicar por qué tuvimos tanta vinculación. Él me decía, pero si yo soy un hombre de Dios, yo tengo que defender lo que conozco que es la verdad. No puedo hablar lo que hoy se diría políticamente correcto para quedar bien, por ejemplo, con su superior. Yo tengo que hablar con la verdad. Había una expresión que él usaba, y le gustaba en las promociones demás que se pusiera, un hombre de Dios al servicio de la ciencia, un hombre de la ciencia al servicio de Dios. Este es un entramado para atrevidos, de vuelta. Porque entonces le decía, acá hay una cantidad de cosas que la ciencia hoy explica. ¿Yo puedo seguir diciendo que eso es un milagro? Hay una cantidad de cosas que la psiquiatría, la psicología, la psicopatología, la neurología hoy explica. ¿Yo puedo seguir diciendo que esta conducta es porque está poseído por un demonio? A tal punto, y esto está publicado, así que no solo lo digo yo, él lo decía, está publicado, que llegó a decir, un sacerdote jesuita, llegó a decir, el que diagnostica posesión demoníaca, aunque sea sacerdote, se llama ignorante. ¿Qué hacemos? Uno de sus libros se llama Antes que los demonios vuelvan. ¿Entienden la ironía? Antes que los demonios vuelvan. ¿Qué demonio? El demonio no se puede manifestar en este plano. Esas son cosas que están en otro plano en todo caso. Pero que alguien vaya y diga, está así porque está poseso, está poseído por el demonio, eso solo es cosa de ignorante. Mándenlo al psiquiatra y va a ver. Tenía una frase bárbara, que también está publicada, pero decía en las conferencias. Decía, mire, esto de la posesión demoníaca es algo muy raro. Era irónico, y yo he tenido otros maestros irónicos, así que aprendí y me sale así, la ironía. Por ejemplo, cuando digo casualmente, estoy diciendo, esto es seguro así. Bueno. Entonces él decía, hay algo muy raro. Yo he visto... Él vivía sobre todo en Brasil, ahora va a ir a eso. Me han llamado a tantos lados, padre, venga,
tal que está poseído por el demonio. Efectivamente, la persona estaba haciendo que le salía espuma de la boca. Entonces yo decía, ¿me dejas traer a mi colaborador que esto lo resuelvo rápido? Sí, cómo no. Ironía, el colaborador era un médico clínico que llegaba y le inyectaba un calmante. Y el padre Quevedo decía, fíjense el nulo poder que tienen los demonios. Le inyectamos un calmante hecho por una empresa farmacológica, una cosa bien humana, el demonio se calma, no tiene poderes. Es totalmente pensamiento racional reflexivo. No hay caso de posesión demoníaca que resista la inyección que da el médico para que el tipo se calme. Porque no hay posesión demoníaca. Tanto es así que hoy en día en la Iglesia Católica, para que un sacerdote de los llamados exorcistas pueda aplicar un exorcismo, no es como antes, voy a la iglesia a traer exorcista, tiene graves problemas ese sacerdote, no hace eso. Tiene que pedir permiso al obispo de la diócesis. El obispo de la diócesis va a decir, ¿quién es el supuesto endemoniado tal? Bueno, quiero el informe del psiquiatra, quiero el informe del psicólogo, quiero el informe del médico clínico, quiero el informe del parapsicólogo. Y suponiendo que todos ellos digan, acá no hay nada que hacer, no sabemos qué hacer. El psiquiatra, yo le doy el calmante y el tipo sigue, cosa que no ocurre. Pero solo si pasara todo eso, el sacerdote va a ser autorizado por el obispo. Por eso hay otros grupos creenciales demás que hablan de hacer exorcismo demás, pero eso se ha disuelto en la Iglesia Católica, porque las pruebas científicas, que es lo que trabajaba el padre González Quevedo, las pruebas científicas demuestran que está bien en otra época, lo mismo que los milagros, que él eso en los cursos lo daba siempre. Él decía, fíjense que si yo leo un escrito de la Iglesia Católica Apostólica Romana del 1400, dice, son señales inequívocas de milagro, tal, tal, tal. 200 años después dice, son posibles señales inequívocas. Y ya en la época de González Quevedo, vea, hay una cantidad de cosas que parecían milagros, por eso hay un libro que no es de él, de otro autor, pero que se titula así, Ayer era milagro. Ayer era milagro porque la ciencia no tenía conocimiento de lo psicosomático, no se tenía conocimiento de lo parapsicológico. San Alfonso de Ligorio, si lo buscan en el Santoral, San Alfonso de Ligorio, el monje volador, levitó adelante del Papa, el Papa lo fue a ver, el Papa de esa época lo fue a ver, y levitó, dando un grito, gritaba y ¡oh! Levitaba, y se quedaba ahí y bajaba. Claro, era un milagro, esto solo Dios lo puede hacer. Hoy conocemos desde la parapsicología que es un fenómeno parapsicológico que cualquiera de nosotros podría hacer. Después vamos a ver por qué no lo hacemos, porque también tiene explicación. Bueno, González Quevedo decía todo esto. ¿Qué ocurrió? El superior de los jesuitas se enteró, me parece que en esa época era el padre Arrupe, se enteró, habló con el superior provincial y le dijo, este no habla más. Le cerraron el Centro Latinoamericano de Parapsicología, le sacaron todo y como tenía él varias licenciaturas, doctores y demás, lo mandaron a una escuela secundaria católica de los jesuitas a dar clases de matemáticas. Ahí de vuelta, ven, por eso le digo, una personalidad anormal, atípica y diferente. Yo hablé con él, como ahora les voy a explicar, después que todo eso cesó, pero duró varios años. Y durante esos años le obligaron al voto de silencio. Y después, hablando yo con él, cuando ya todo eso se había resuelto, la respuesta de él era, mira Antonio, cuando yo di mi juramento de obediencia a la comunidad, es decir, a los jesuitas, yo estaba seguro de eso. Así que no podía renunciar a eso. Claro que como hicieron otros,
podían renunciar y seguir su trabajo como laicos. Yo no, eso lo tenía claro, pero dije, yo recuerdo las enseñanzas del Maestro Jesús, la verdad triunfa. Me llevará 1 año, me llevará 2, me llevará 5, pero yo voy a ver la verdad triunfando. Y efectivamente, al cabo de un tiempo, desencarnó, si no me equivoco, el padre Arrupe, hubo otro gobernador general de los jesuitas, además, que dijo, devuélvanle todo a ese hombre que siga trabajando, que está haciendo una obra de Dios. Y ahí pudo, y la primera vez que volvió a la Argentina, el que organizó su venida acá para dar conferencias, ir a la televisión, además fui yo. Y las 5 últimas veces que vino, lo organicé yo. Y el momento más importante fue 4 al 6 de septiembre de 1981, cuando se hizo el primer Congreso Argentino de Parapsicología. Por eso, si ustedes buscan en Google, en Internet, van a encontrar que ponen Día del Parapsicólogo Argentino y figura 4 de septiembre, porque fue cuando inauguramos en el auditorio del Colegio La Salle, a pocas cuadras de acá, 1.200 personas, delegaciones de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia, de Brasil, por supuesto. Y el invitado especial extranjero fue el padre González Quevedo, que al finalizar el congreso dijo, de todos los congresos que he estado, y miren que he estado en tantos congresos en todo el mundo, el más científico que encontré fui este. Precisamente porque hicimos hincapié en algo que tanto él como el licenciado Enrique Novillo Paulí, otro sacerdote jesuita pero argentino, hicieron siempre hincapié en no confundir el trabajo del parapsicólogo, que es un investigador, un estudioso. El objeto formal del parapsicólogo es el ser humano, y el objeto específico es el factor parapsicológico, que no lo estudia ni la medicina, ni la biología, ni la psicología, ni la antropología, lo estudiamos los parapsicólogos. Y otra cosa es tener facultades parapsicológicas en actividad. Puede que por su trabajo, entrenamiento en parapsicología, una persona haya desarrollado más estas facultades. Pero aquel que tiene esas facultades habilitadas de forma natural, que eso existe y demás, no es el parapsicólogo, en todo caso es el objeto de estudio del parapsicólogo. Porque si no, y esto trabajaba mucho González Quevedo, si no se termina confundiendo, como todavía hoy hay mucha confusión, de que el parapsicólogo es un adivino, o, sos parapsicólogo, léeme las manos, no sé, es el quiromante ese, no tiene nada que ver con la parapsicología. Bien. Ahora, decir esto hoy es más simple, aunque hay confusión todavía, por eso hay que seguirlo diciendo. Pero imagínense en la época de González Quevedo y por qué él acepta, una vez que lo trasladan español, lo trasladan a Brasil, tiene que aprender el portugués, aunque él hablaba varios idiomas sin dificultad. Pero ¿por qué lo trasladan ahí? Por las inquietudes de él, justamente, de llevar ciertos fenómenos aparentemente mágicos, esotéricos, divinos o de los demonios, al plano científico y buscar una explicación. Brasil es tierra de espiritistas y con unos de los que más se peleó González Quevedo, se peleaba en televisión y demás, eran con los espiritistas. Los espiritistas, no, porque yo incorporo el espíritu de tal. Ahí aprendí también algo de González Quevedo que hizo que aquellos años 1981 demás, ese congreso de parapsicología, primer congreso argentino de parapsicología, me votaron a mí para presidirlo, lo presidí yo. Entonces, claro, venían distintos grupos a ofrecerme que investigara y demás. Pero ya alertado por González Quevedo, él hacía un curso ahora para enero en la Facultad de San Quieta de San Pablo, Brasil. Hacía un curso organizado por el instituto de él, el CLAP, Centro Latinoamericano de Parapsicología, que también estaba en San Pablo. Y lo daba él junto con otros colaboradores, médicos, psicólogos, psiquiatras, antropólogos, metodólogos. Duraba todo enero, de lunes a viernes, intensivo.
Y sábado y domingo, si vos querías, te sumabas e iban a lugares donde había sesiones espiritistas, mediumnidad, supuestos posesos, etc. Yo hice ese curso a mis 20 años, o sea, hace 52 años, para este enero. En esa época la patria potestad era solo del padre y vos eras mayor de edad a los 21. Así que tuvimos que ir a una escribanía y mi viejo tuvo que firmar para que yo pudiera salir del país. Esa anécdota. Bueno, obviamente ahí interactuamos mucho y ahí pude ver, tan joven yo, ahí pude ver sesiones de espiritismo, gente que incorporaba y realmente, si no tenés los conocimientos que nos dio González Quevedo y que después uno aprendió en psicología además, puedo decir, acá algo hay. Yo llegué a ver en esa época, y por eso me impresionó tanto, fuimos a un sitio en las afueras de San Pablo. Pero claro, uno recuerda a San Pablo y dice, esa megalópolis. Sí, pero afuera, y sobre todo en aquella época, arroyos, gente que vivía casi en chozas, y fuimos ahí donde había uno que incorporaba todo tipo de espíritus. Entonces, cuando yo dije que era todo tipo de espíritus, yo era argentino, entonces se quedó un ratito ahí sentado, empezó a moverse y se sonrió y realmente empezó a hablar un argot porteño que ninguno de nosotros habla. Pero hablaba en porteño, era casi de la Academia Argentina del Lunfardo este sujeto. Interesante, porque era un brasileño que nunca había venido a la Argentina, pero más tarde, como ya les digo, éramos varios alumnos ahí que los acompañábamos, se puso a hablar en otro idioma y demás, y el que está al lado mío dice, está hablando francés perfectamente. Yo no voy a dialogar, y dialogó en francés, el tipo le contestaba en francés, dice, porteño, francés, portugués. Claro, si vos no conocés dentro de los fenómenos parapsicológicos la xenoglosía, que es el fenómeno parapsicológico por el cual alguien puede hablar un idioma que nunca practicó, nunca escuchó, no conoce, pero que lo capta extrasensorialmente, sí está en lo que en psicología llamamos un estado alterado de conciencia. Y por eso estos mediums primero comienzan una meditación, después dicen algunas palabras que nosotros podríamos decir que son mantras, por ahí se tomó una copita de algo, pero hablo de bebida alcohólica. Bueno, y en ese estado alterado de conciencia ya conoce que ahí va a poder. Además está convencido. Esto ya lo había dicho uno de los grandes parapsicólogos, el doctor Joseph Banks Rhine, Universidad de Duke, 1930, primera cátedra de parapsicología, primer laboratorio universitario de parapsicología, cuando le preguntaban a Rhine, ¿pero cómo se hace esto? Mire, se puede cuando usted está convencido que puede. Usted está en la duda, no sé si me saldrá, bueno, como cualquier otra cosa, no sé si me saldrá la comida, se le va a quemar. No, yo cocino muy bien, aunque sea la primera vez, le va a salir bien. Acá es lo mismo. Esta gente está convencida, a tal punto, claro, tan joven me quedó todo grabado. Yo les estoy hablando y estoy viendo las escenas. Estamos en una choza, a la vera de un arroyo. El medium, cuando nosotros llegamos, estaba bañándose en la bañadera, el arroyo. No había baño dentro de la casa. Bien, este es el nivel. Y en un momento dado veo que los que lo acompañan empiezan a ponerse atrás y a poner la mano así, porque ya conocían que al cabo de determinado tiempo y ciertos movimientos que hacía, se iba a desmayar. Entonces tú lo agarrabas, se desmayaba, quedaba ahí un rato desmayado. La casa era tan peculiar que terminamos, nos dijeron si nos querían quedar un rato para hacer preguntas, todos dijimos que sí. El medium sale de su estado, se sienta acá delante de mí, pongamos así, éramos varios. Y ahí atrás está la pared, una pared de madera, con listones. Y yo empiezo a mirar y veo algo, y no era un espíritu,
que empieza a asomar de entre los listones. Y yo miro. Y después sale un poco más de los listones. Y después sale del todo de los listones. Entonces digo, paremos, le digo, señor, mire lo que hay ahí. Era una araña del tamaño de esta mano. Ah, es inofensiva. Él estaba fumando. Fíjese, se levantó y con el cigarrillo la araña se volvió a meter entre los listones y ya está, dice, no molesta. Es inofensiva. En ese ámbito. Entonces, claro, después íbamos a la semana siguiente, el lunes ya empezaba el curso de vuelta y hablábamos de estas cosas. Y González Quevedo nos decía, fíjense, y ustedes, el día que les toque investigar mediumnidad estas cosas, apliquen esto que yo les voy a enseñar. Curiosamente, el medium siempre habla de cuestiones morales. Aparece un medium que dice, yo fui Julio César. Sobre eso hay un chiste que después lo voy a hacer acá con ustedes. Fui Julio César. Traigo el mensaje, no hay que pelearse, hay que ser bueno, hay que esto, hay que ayudar al prójimo. Vea, don Julio César, ¿me puede contar un poquito de la última batalla que usted dio? Julio César se olvidó de todo, che. Yo después apliqué eso acá, donde me llevaron algunas señoras espiritistas, no sé por qué razón, en aquella época, hablo de los años 80, había dos espíritus que encarnaban en los medios acá en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos de donde a mí me llevaron, invitado. Uno era el de Albert Einstein. Y Einstein decía eso, que hay que ser bueno, que esto, que las guerras. Y el otro era, aunque les parezca mentira, el del zorzal criollo, Carlitos Gardel. Cuando me preguntaron, en una de las ocasiones donde estaba Einstein, si yo quería hacer una pregunta, le dije, sí, yo tengo algunas dudas sobre la teoría de la relatividad, porque no entiendo bien. Quiero preguntar sobre eso. Y ahí me dijeron que me dejara de embromar porque Einstein no hablaba de eso. Con Gardel fui más buenito. Gardel me dijeron que me parecía, le dije que cante el día que me quieras. No quiso. Y ahora voy a hacer, como enseñaba González Quevedo, acá con el auditorio, se ha llenado la sala. ¿Alguno de ustedes tiene interés en conocer quién fue en su encarnación anterior? Bien, muy bien. Los que levantaron la mano, necesito que me digan cuántos millones de dólares tienen, por qué son famosos y hoy llaman la atención y demás. Traigo una mala noticia. Los pobres no reencarnan. Nunca hemos encontrado a alguien que diga, yo le limpiaba la cola al caballo de Julio César. ¿Ustedes piensan que cualquiera le tocaría la cola al caballo de Julio César? ¿O las crines? Bueno, ese no reencarna. Ahora, Julio César, María Antonieta, Tutankamón, Amenofis IV, Napoleón, por supuesto. Eso, pero reencarna. Cleopatra. Claro, por supuesto. Cleopatra. Y después está el que te dice... Catalina la Grande. Y después el que te dice... Doctor, lo que pasa es que yo ahora estoy así en esta situación, pobre, normal, común. Estoy pagando el karma, porque usted no sabe quién fui yo en la encarnación anterior. Y ahí seguramente fue algún poderoso miembro de la banca Rothschild. Claro, pero ahora, que esa es otra cosa que no tiene que ver con González Quevedo, que me la enseñó Samuel Volpin, de quien también fui discípulo. Samuel Volpin fue el único hispanoparlante que fue becado por el Dalai Lama para estar 6 meses en Dharamsala, donde vive el Dalai Lama, formándose en budismo y demás. El karma no tiene nada que ver con lo que decimos, creemos o adaptamos en Occidente,
No es que como en la otra fui un pícaro, entonces acá, no, es otra cosa totalmente distinta que no es para hoy, pero lo pueden buscar, dicho por los que conocen. En Oriente, la búsqueda del oriental es no volver a reencarnar nunca más. Porque si reencarna es que falló, está castigado acá. El oriental quiere ir, sobre todo el hindú, quiere ir al nirvana, y el nirvana es la nada, la pérdida de conciencia. Es decir, exactamente lo opuesto a los deseos del mundo occidental, que también se explica psicológicamente. Como yo me paso la vida haciendo lo que no me interesa, lo que no necesito, pero lo que quiero no quiero, frustrándome y demás, llega el momento de desencarnar y pasé una vida al cohete. Entonces, a ver si volvemos. Si hubieras pasado una vida completa, útil, provechosa para vos, evolutiva, seguramente dirías, che, a ver qué viene, debe ser interesante. En general, cuando uno hizo todos sus estudios, vuelve a la escuela primaria si lo invitan a una reunión, pero uno ya se da cuenta que no se puede sentar en el pupitre porque uno no entra. Entonces, nadie tendría idea de volver, salvo que tu frustración neurótica sea tan grande, que eso es lo normal, que entonces a ver cómo me imagino la posibilidad, o para bajar un poco la angustia, me imagino vidas anteriores, que en realidad González Quevedo lo conocía muy bien, porque esto lo trabajó alguien que este año se cumplen 150 años de su nacimiento, que fue Carl Gustav Jung, que ya explicó toda esa idea de vidas anteriores y demás. Son otras formaciones que tenemos en nuestro inconsciente, como otras personalidades que compensan el sufrimiento de que en la conciencia no estemos haciendo lo que necesitamos. Lo que necesitamos hacer es ubicar cuáles son los deseos positivos de vida que uno tiene, deseos positivos de vida que uno tiene, que no son cosas que hacen a la materia, sino a la trascendencia. Vuelvo a González Quevedo. Todos los días, ya les digo, las últimas veces que vino a la Argentina, yo fui uno de los organizadores, así que estábamos con él permanentemente, pero había que ir a un canal de televisión o esto, después, siempre nos decía, no, ahora me dejan solo, hay una plaza por acá, sí, padre, bueno, yo me voy, que en una hora vuelvan a buscarme acá. Y le decíamos, ¿por qué? Yo todos los días necesito estas caminatas, porque en estas caminatas yo medito, pero meditar en serio, lo que se llama meditar, es decir, que es ingresar a mi interioridad psicológica, inconsciente. Medito, pienso, razono, reflexiono, analizo qué hice, qué no hice, si estoy haciendo bien, si tengo que corregir. Y nos aclaraba, esto no tiene nada que ver con los ratos que yo voy a la capilla a orar, esto es orar. Acá yo no estoy orando, yo acá me estoy ocupando de cómo estoy llevando adelante mi vida. Eso lo hacía todos los días. Se podía olvidar un almuerzo porque, padre, tenemos que ir a Radio Rivadavia y a la 1:30 teníamos que ir al programa de Canal 13 donde estaba Víctor Sueiro. Bueno, no importa, no se come, pues no se come. La mente, todo esto que decimos. Bueno, pero la hora de salir a caminar. Recuerdo una vez que no teníamos una plaza o algo así. Él estaba en el convento de los jesuitas, la calle Sarandí, en el mismo lugar donde tenía la sede después el padre Novillo Pauli. Y no nos daban los tiempos. Entonces me dice, no salgas problema. Ir a tomar un café y vengan en 50 minutos, una hora. Padre, ¿y a dónde va a ir? Acá arriba hay una gran terraza. Voy a caminar a dar vueltas en la terraza. Pero ese ejercicio físico y psíquico, no importa si era miércoles, si era domingo, si era lunes, no dejaba de hacer. Esa es otra enseñanza que, si bien no tiene que ver estrictamente, no tiene que ver con lo parapsicológico, pero tiene que ver con la calidad de vida. Este hombre sufrió mucho. Imagínense ustedes que 7 años
dando clase de matemáticas, no sé si de qué otra cosa, desconociendo si le habían llevado, vaya a saber a dónde, la biblioteca, los equipos del laboratorio. Ese hombre sufrió mucho. Sin embargo, casi vive 90 años. Un pensador profundo, lúcido, no era solo parapsicólogo, era un verdadero humanista, era un psicólogo. Y todas estas cosas que yo les estoy contando, después las apliqué, las sigo aplicando hoy. Cuando la gente te dice, en aquellos tiempos los estímulos externos, vuelvo a insistir, no eran los de hoy. Entonces cuando la gente te dice, estoy estresado, sí, pero ¿cuándo parás para vos? O ciertas programaciones psíquicas negativas, muy usuales, del que te dice, por ejemplo, qué sé yo, puede ser, bueno, ya se dará la oportunidad, ya se dará la ocasión. Muchachos, algún día nunca llega. Por eso el mejor mantra, si alguien dice, bueno, quiero hacer meditación, ¿cuál es el mejor mantra? Aquí y ahora. Ese es el mejor mantra. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo es la oportunidad? Aquí y ahora. Otra cosa importante que nos decía González Quevedo, ya para los que nos interesaba trabajar en parapsicología. Vayan, busquen un mago, entendido por mago un prestidigitador, un tipo de teatro, busquen un mago y hagan el curso. Padre González Quevedo hace unos trucos de magia bárbaros. En el programa de Nicolás Mancera, por ejemplo, continúa de desarrollo circular de Mancera, te agarraba el reloj y dice, bueno, porque está acá, que está allá, que se verdad, no está más el reloj. Y Mancera decía, padre, devuélvame el reloj, lo tiene usted. No, usted lo agarró, todo, no solo con las cámaras de aquella época no se podía hacer truco, sino que los sábados circulares de Mancera había público ahí, en la sala, todos lo veían. Y te decía, no, lo tiene usted, Pipo, lo tiene usted. A Mancera le decían Pipo Mancera. Lo tiene, no, si usted, espere, meta la mano en el bolsillo del saco, bolsillo de afuera, izquierdo. Mancera estaba raro. Ve, Pipo, si yo ahora hago lo de los charlatanes, a él le gustaba usar esa palabra, charlatán, yo ahora hago lo de los charlatanes y digo, como parapsicólogo y sacerdote, yo tengo estos poderes. Yo hice diluir el reloj y lo hice aparecer adentro de su bolsillo. Y todos hubieran aplaudido. En realidad, lo aplaudíamos porque él decía, es un truco, lo puede hacer cualquiera que sepa magia, prestidigitación. Entonces, yo tuve un maestro, hice caso, y fui a un curso de alguien que quizás por el sobrenombre que él usaba, más de uno lo va a conocer, y que tenía su escuela de magia y negocio de venta de artículos de magia acá nomás, Riobamba, sobre Riobamba, casi Bartolomé Mitre, Fu Manchu. Yo de Fu Manchu les voy a contar como es accesorio, pero por algo. O sea, esto es muy importante, porque si no ves cualquier cosa y te la crees. Y estamos hablando de la ciencia y del pensamiento racional reflexivo. En ciencia no hay creencias, hay fundamentos que son demostrables, racionales, reflexivos. Y además, no hay puede ser. Cuando alguien me dice, y no habrá podido ser tal cosa, y sí, poder ser puede ser tal cosa, lo que usted quiera. Una máquina del tiempo puede ser. Ahora, hay que demostrar. Entonces, lo único que voy a contar de Fu Manchu, porque nos es útil a todos, más allá de la parapsicología, es algo que me transmitió en aquellas mocedades y que debiéramos conocer todos en la vida cotidiana. Por ahí, por algunas cosas más, ahora se les ocurrirá a ustedes. Él tenía, como todos estos, bueno, yo también hago toda esta parafernalia que me muevo así un tanto actoral, porque estudié actuación con Santiago Gómez Cú, fui uno de sus últimos alumnos. Sí. Claro, que daba sus clases ahora hay una
hay corrientes al 1200, se llama Galería del Óptico, en aquella época Galería Taurus, y adentro había un teatro y sí. Todo, bueno, claro, y todos estos, gente de teatro y demás, tienen todo ya dosificado. Clase 1 es esto, clase 2 es aquello, clase 3 es aquello, clase 4. Entonces, Fu Manchu te cobraba el primer curso y después podías volver a ir las veces que quisieras. Al contrario, bien recibido. Y nosotros íbamos a una clase en especial para divertirnos con los que iban por primera vez. Porque en esa clase él enseñaba algo clave. Él enseñaba cómo tenés que montar el salón. Entonces él decía, el ancho del escenario, ustedes eligen un costado. Ustedes son zurdos, además puso el costado izquierdo, son diestros, el derecho, nunca el centro. Ustedes siempre en el costado. Entonces, las luces, como ustedes las han indicado a la gente de iluminación, todo muy bien. Está la galera. El conejo está dentro de la galera, claro, pero no se ve. La varita mágica. En el momento que usted dice ahora las palabras mágicas, pim, pam, pum, pam, pim, pam, usted está concentrado en eso, del extremo opuesto a donde usted está, entra la partener, aparentemente trayéndole algo al mago. La partener que tiene que llamar la atención. En aquella época, llamar la atención la partener era una señora con vestido largo que tenía el tajo a la cintura, eso era todo, ¿no? Y eso llamaba mucho la atención. Entonces entra la partener y usted saca el conejo de la galera. ¿Por qué íbamos a embromar nosotros a esa clase? Porque esperábamos lo nuevo. Siempre había algún apresurado que antes de preguntarse si el maestro está diciendo esto, el maestro conoce y sabe, le voy a preguntar por qué, opino. No estaba todavía la pandemia de opinología que lleva varios años en Occidente, pero ya había opinadores. Entonces, algunos, pero maestro, si cuando yo hago el truco que me tengo que lucir, entra la partener, la gente mira a la partener y no me miran a mí. Y esperábamos la respuesta de Fu Manchu, que era calcada, estaba yo creo que registrada en el guión en Argentores. Entonces Fu Manchu respiraba, todo bien teatral, y decía, claro, porque lo que usted no se dio cuenta y tiene que saber es que cuando se hace el truco, a la gente hay que hacerla mirar en la dirección equivocada. Esto por ahí les puede ser útil para muchas cosas más allá de la magia y la parapsicología. Pero eso lo aprendí haciéndole caso a González Quevedo. No hay posibilidad de poder hacer buena investigación parapsicológica si yo no conozco los trucos que hace un mago y si después me imagino otro yo, etc. No siempre porque la gente a conciencia, lo que González Quevedo llamaba los charlatanes, no porque todos sean charlatanes. Hay gente que de manera inconsciente hace cosas y después cree que hizo otras. Puede tener una situación neurótica, psicopatológica, lo que fuera. Entonces yo tengo que conocer todas las variables intervinientes. Redondeo, una cosa que voy a decir ahora para que si ustedes tengan preguntas, dudas. Lo que yo quiero señalar hoy de González Quevedo, a 5 años que haya desencarnado, más allá de todo lo parapsicológico, los libros que publicó, etc., es algo, un legado realmente de eso de hombre de Dios al servicio de la ciencia, hombre de ciencia al servicio de Dios, que es la lucha por la verdad. Yo estoy convencido, esta es una opinión mía, en base a los fundamentos de haberlo conocido, haberlo tratado, haber conversado, haber tomado la comunión con él, misas que hacía él. Nosotros cada vez que venía le pedíamos que hiciera alguna misa, que además él buscaba a ver a qué iglesia, y él iba sin problemas y daba la misa. Todo esto
la búsqueda de la verdad. Un gran humanista. La búsqueda de la verdad. Él ha utilizado la parapsicología en la búsqueda de la verdad. Obviamente que sobre todo en el campo de las creencias, pero del campo de las creencias sin limitación, porque no es que hizo toda su carrera en Brasil para en contra del umbandismo y de los espíritas. No, no, no. Fíjense que esos 7 años que él queda alejado de lo que realmente le interesaba y eran sus necesidades, es precisamente porque él se atreve a decir cosas que hoy ya no la Iglesia, cualquier persona más o menos interesada y con algo de cultura comprende, pero que en aquella época se veía todavía de otro modo. Por eso él ha sido uno de los precursores. Pero claro, de vuelta, ser precursor hay que ser atrevido y darse cuenta que algún misil le puede caer a uno cerca o encima. Y los misiles tienen distintas formas, como por ejemplo lo que le ocurrió a él. Por eso a mí me pareció tan importante ante esta posibilidad de hacer este homenaje, este recuerdo a González Quevedo hoy, a 5 años de su desaparición en este plano, porque no es solo el parapsicólogo, es la persona que se atrevió. Es la persona, por ejemplo, él decía por televisión, decía, yo le pido, así que hay brujos, magos, demás que dicen que pueden hechizar a cualquiera, yo les pido que me hechicen a mí. Les pido por favor que me embrujen, me hechicen. Necesitan un cabello mío, les doy. Un poco de uña, alguna ropa, que yo les doy todo, a ver si me hechizan a mí. Claro, ustedes me van a decir, bueno, porque el hombre conocía, tenía sus protecciones. Claro, pero es la mejor demostración de que si un humano puede, cualquiera de nosotros puede. Y el final. ¿Por qué si estamos diciendo que el ser humano, cómo está constituida la persona humana? Bueno, si vamos a la OMS, dice que es un conjunto biopsicosocial. Bio, biológico, el cuerpo. Psico, lo psicológico. Psicología de lo inconsciente, la de Freud, la de Jung, consciente e inconsciente. Y social, yo necesito un ámbito social. Si no tengo esas 3 cosas, yo no estoy funcionando como humano. Nosotros decimos hay una cuarta, el factor parapsicológico. Y ustedes me dirán, ¿y por qué el factor parapsicológico es espontáneo y errático? Porque el factor parapsicológico solo se manifiesta en algunas personas en forma natural y en otras cuando están en lo que llamamos un estado alterado de conciencia. O como bien clasificó Carl Gustav Jung, en los sueños. Jung habla de los sueños parapsicológicos, sueños proféticos, bien. Por una razón muy simple. Porque así como de chico me dijeron que tenía que hablar y hablar castellano, porque en mi familia se habla castellano, en otro idioma, y me ayudaron a levantarme y no a hacer upas todo el tiempo, y después me mandaron a la escuela. Como la familia y la sociedad me impulsaron a eso, pude hacer todo eso. Es muy usual que en los primeros años de vida la persona se le manifiesten fenómenos parapsicológicos. Habla con un amigo invisible. ¿Y la familia qué te dice? No digas pavada, no hagas tontería. A este va a haber que llevarlo al médico. Eso produce un fenómeno de represión y de censura que hace que algo que está en nosotros y debiéramos usar no exista. Me hace acordar algo que dijo Pablo Picasso, miren a dónde me voy. París, creo que Le Monde le hace un reportaje, estoy hablando de los años 70, y ¿qué piensa usted de la juventud, Picasso? ¿Y qué es la juventud? Y bueno, un adolescente. Mire, dice Picasso, yo lo que estoy seguro es que a los 12 años cualquier
muchacho, muchacha, ya comenzó el periodo educativo, así que a los 12 años está perdido. Está perdido. Ya ha sido, yo digo, puesto en la sanguchera, ya todos salen con la misma forma. Jung lo habla eso también. Jung dice, todos nacemos originales y la gran mayoría muere siendo copias. Dicen que lo peor que pueden hacerme es poner el micrófono acá. Es la única adicción que tengo. Y lo peor es que me gusta, y según mi médico gerontólogo y mi psicoanalista, dice que no me afecta, que no me hace mal. Así que, unos minutitos más. Podría haber otra pregunta que yo esté captando telepáticamente ahora de ustedes, que es, pero en aquellos años 80, solo en la Argentina había 6 cátedras universitarias de parapsicología, incluyendo una cátedra libre en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La universidad donde yo soy egresado y he sido profesor, para recibirte de psicólogo tenías que dar una materia obligatoria de 5º año, parapsicología, yo fui profesor de esa cátedra. Bueno, todo esto desapareció. Será un problema argentino. La de la Universidad de Duke tampoco está. La de la Universidad de Utrecht, Holanda, tampoco está. No quedó ninguna. No quedó ninguna. Yo desde adolescente y primera juventud tengo hipótesis conspiracionistas siempre. Entonces digo, vamos a hacer deducción acá entre nosotros. Y una opción podría ser porque se investigó la parapsicología y se vio que no había nada en concreto. Ahí está el problema. Se investigó como lo hizo Novillo Paulí en el laboratorio de la Universidad del Salvador, como lo hacía González Quevedo en el Centro Latinoamericano de Parapsicología de San Pablo, Brasil, pero como lo hizo la Universidad de Duke, la de Utrecht y tantas otras, que hasta está publicado y todavía hoy se consigue buscándolo en el ciberespacio, se descubrieron algunas cosas muy interesantes. Tenemos 600 semillas de centeno. Van a hacer control. 600 semillas objetivo en el laboratorio. Yo hablo, por ejemplo, con ustedes y les digo, ¿me ayudan? Yo no les muestro el laboratorio, nada. Les digo, ¿me ayudan? Yo lo que les voy a pedir es que cada uno de ustedes, durante los próximos 10 días, un ratito, en algún momento, piensen que están estimulando a ese grupo que ustedes no han visto, que yo le llamo objetivo, donde ustedes, no el control, ese no se mete, este objetivo, para que crezcan. Mis semillas de centeno tienen que crecer. Imagínense que crecen grande, exagerado, que tienen que crecer. Esto se hacía con alumnos en la universidad. A ver, necesito 50 voluntarios. A los 15 días, vos veías, tiene que tener la misma cantidad de agua, todas las variables intervinientes controladas como pasa en cualquier experimento científico. A los 15 días vos veías que las semillitas control apenas tenían, centeno viene bien porque larga una varillita, entonces se puede medir, que apenas estaban, y las otras estaban, tenés que sumar, da un trabajito, tenés que sumar todo, cuántos
centímetros en total hay acá, cuántos hay acá, y después hacer el cálculo estadístico para ver si la variación está dentro de lo esperable o está fuera de lo esperable. Si está fuera de lo esperable es porque alguna fuerza actuó. Si tuvieron la misma iluminación, la misma aireación, la misma cantidad de agua, todas las variables intervinientes en objetivo y en control son las mismas, entonces actuó el factor parapsicológico, no te queda otra. Estamos en un problema. Daba significativo. Significativamente más que control. Así que en esos experimentos, ese factor parapsicológico de gente que ni siquiera tuvo que estar, vamos a hacer aún, nos reunimos todos, cadena energética, no, cada uno un ratito. Fertilizaba, esa es la palabra clave, fertilizaba más que control. Pero se le ocurrió, el primero que investigó esto fue Rhein, después muchísimos más. Vamos a hacer lo opuesto, a ver qué pasa. Vamos a decirle a los alumnos, ustedes piensen que sobre esa que nosotros llamamos objetivo, que no crezcan las semillas, que queden ahí, que se sequen. ¿Saben en cuántos experimentos control creció más que objetivo? Es decir, algo inhibió el crecimiento. Como eran otros tiempos donde se podía publicar experimentos que hoy dirían, no, crueles experimentos, se tomaron ratas de laboratorio, 20, 10 objetivo, 10 control, y a todas se les hizo un tajo que quedaba sangrante. Bueno, a ver, muchachos, por los próximos 7 días, no podemos perder mucho tiempo porque se nos enferman los bichos, sobre objetivo, que cicatricen. La variación daba significativamente más si algo había actuado y había cicatrizado. Y las otras estaban todavía con la herida. Ahora hagamos el otro experimento, que no cicatrice. No cicatrizaban, cicatrizaban más rápido las que eran objetivo. ¿Ustedes se dan cuenta de la gravedad de lo que yo estoy diciendo? Porque esto enseña que si nos pusiéramos a trabajar en serio en esto, que de hecho ciertos grupos, llámenle secretos, lo que quieran, lo han hecho y han seguido haciéndolo, pero hablemos de lo que está publicado. Si esto se continúa, es la demostración de que nosotros tenemos la capacidad no solo de curar a distancia, sino de autocuración, cosa que curiosamente es irónico, desde la más remota antigüedad los sabios hablaron siempre de eso. La enfermedad y la curación está en uno, yo me enfermo, yo me curo. Pero acá es más, sería Alexis Carrel, el poder de la oración, etc. Acá estamos diciendo que puedo ayudar a otro a distancia sin que sepa, pero también estamos diciendo que puedo perjudicar a otro a distancia sin que sepa. Seamos sinceros, honestos. Esto es lo que en el acervo popular se llama magia blanca o magia negra. Entonces ya tenemos que ver que se vuelve más necesario lo de González Quevedo, todos los días mi meditación, todos los días tiempo para mí, todos los días la serenidad y cada uno según lo que le haga bien para estar así. Porque si yo estoy desarmónico, entonces lo que popularmente se llama una mala onda me va a llegar. Y voy a tener que pedirle ayuda al que popularmente se llama el mago blanco para que me deshechice. Estas son realidades. Pero el problema es que están fundamentadas en esto. Pero no alcanza con eso. Yo que soy conspiracionista. Si hay posibilidad de autocuración, si hay posibilidad de que un grupo quiera ayudar a otro que está enfermo con este factor parapsicológico, se cura, según los experimentos de laboratorio. ¿A quién les parece que estaríamos perjudicando mucho? Muchísimo. ¿A quién? A la medicina.
más que a la medicina, yo diría a los laboratorios, las empresas farmacéuticas, con el auge que tienen. Ahora que además han surgido, peor, cada vez que vos encontrás un neologismo, por lo menos nosotros los escritores le prestamos atención, cada vez que encontrás un neologismo vos decís, ¿por qué crearon esta nueva palabra? Bueno, parapsicología, lo que está al lado, está muy bien. Decime, si vos te recibís de científico, de médico, ¿qué sos? ¿Cómo te llamas? ¿Te recibiste de medicina? Médico. Bueno, pero vos te recibiste en geología, ¿qué sos? Geólogo. Vos te recibiste en antropología, ¿qué sos? Antropólogo. Y te recibiste de médico y especializado en neurología, ¿qué sos? Neurólogo. No. Médico. Neurocientífico. ¿No se dieron cuenta que este es un neologismo? Claro, porque en el acervo popular la palabra científico tiene un vox dei. Entonces no soy neurólogo que en el acervo popular se me mete en la cabeza, neurocientífico. Estos neurocientíficos, gracias al estrés, el malestar y demás, son los que han creado una serie de medicamentos que no te curan, te sacan el síntoma. Entonces, ¿por cuánto tiempo lo tenés que tomar? Los ansiolíticos. ¿Por cuánto tiempo lo tenés que tomar? Todavía. Ahí está. Ahora, es posible que yo sea un desgraciado conspiracionista, pero siempre me hago esta idea. Hace poco fue diciembre, empresa farmacológica, y se reúnen los accionistas con el directorio. Y el directorio le dice a los accionistas, nos va bárbaro, nuestros medicamentos curan, resuelven todo, la gente está cada vez mejor, por lo tanto, cada vez vendemos menos medicamentos, pero la gente está, vamos a ir a la quiebra, pero la gente está bárbara. ¿Cuánto dura ese directorio? 32 segundos antes que lo echaran. Pero supongamos otra situación, otro laboratorio, donde el directorio dice, estamos vendiendo 200 millones de comprimidos por día. Y como esto se toma de por vida, ya sabemos que el año que viene es igual. Pero vamos a aumentar, porque ahora tenemos este otro, que serían unos 60 millones más por día que va a tomar la gente. Los accionistas aplauden y cada miembro del directorio se lleva un voucher de 200, 300 mil dólares, se lo merece. Nosotros, en memoria del padre González Quevedo, trabajar por la verdad, tenemos que reflexionar sobre esto. Por eso hoy en día, casi, salvo algunos que hacemos parapsicología en forma privada y demás, investigamos, no hay, porque el hallazgo es terrible. Es un hallazgo que demuestra las capacidades humanas que nosotros tenemos de autocuración, de curación a los demás, de poder. Freud decía, Sigmund Freud, está escrito, así que lo pueden buscar. Freud decía, para mí, la comunicación en la época de las cavernas tiene que haber sido la comunicación telepática, porque los que se quedaban en la cueva, en la caverna, los otros que salían de cacería, ¿cómo conocían? ¿Cómo se enteraban si un bicho los mató, si un enemigo? Todo esto era telepático. Y él mismo dice, pero claro, el proceso sociocivilizatorio desarrolla el lenguaje verbal, gestual, e inhibe el parapsicológico. Él dice el telepático. Entonces, hasta acá llega.